El lema del Día Meteorológico de este año, ya sabéis que es: juntos reduzcamos la brecha de los sistemas de alerta temprana. Esa alerta temprana que es fundamental, ¿no? Lo hemos visto, avisar con la mayor celeridad posible es fundamental, y para eso hay que contar con los comunicadores y comunicadoras de meteorología en los medios de comunicación. Es fundamental porque es que además no se trata solo de avisar, hay que conseguir que el mensaje cale, que cuando hay un aviso rojo todos seamos conscientes de que es un peligro extraordinario. Y estamos en un momento en el que la desinformación pues campa a sus anchas, ¿no? De hecho, lo ha comentado la vicepresidenta, es una de las mayores amenazas para las democracias, no solo la desinformación en tema de meteorología en general, pero en la meteorología también. Pero es que una de las principales amenazas también para la seguridad son los efectos del cambio climático. Lo primero, a mí me parece curioso que de los 5 que estamos aquí, contándome a mí, ninguno tenemos una formación en comunicación, no es nuestra principal formación, ¿no? Yo soy biólogo. Somos técnicos reconvertidos a comunicadores, y esto ya demuestra que en esto del tiempo y el clima hay una dificultad, ¿no?, intrínseca, que es un tema muy, muy específico, es un tema complicado. Entonces, hablando de las redes sociales, donde prima la inmediatez, el mensaje fácil, la rapidez, casi como diría alguno, estos mensajes de barra de bar. Por eso lanzo la primera pregunta. ¿Creéis que las redes sociales son todavía un lugar útil donde hacer divulgación del tiempo y el clima? Porque por otro lado también, si no estamos nosotros, ¿qué pasa? Entonces, quien quiera empezar a comentar tiene la palabra. Desde luego que tenemos que tener presencia en las redes sociales. El panorama de la comunicación ha cambiado mucho en las últimas décadas. Muchos de los que estamos aquí recordamos pues hace 20 años y anteriormente que era una comunicación, por así decirlo, unidireccional. Los actores estaban claramente identificados, incluso los tiempos. Estaba el servicio meteorológico, el periodista que llamaba al servicio meteorológico, y ese era el tránsito de la información. Llamaba normalmente a media mañana. Hace 25 años nadie se nos ocurría que alguien nos iba a llamar pues a las 11 de la noche a preguntar que cuánto ha llovido en tal sitio, ¿no? Ahora todo eso ha cambiado, y esa forma de comunicación, que ya no es unidireccional, han entrado muchos otros actores, aunque los principales medios de comunicación siguen siendo pues los tradicionales, pero han entrado muchos otros actores en juego, y esos actores se mueven en las redes sociales. Además, en las redes sociales se crean estados de opinión importantes. Hay mucha gente pues que antes todos los datos meteorológicos estaban restringidos, ahora todos están libres, y la obligación del servicio meteorológico es entrar en el debate al principio, ¿no? Porque muchas veces con buena intención hay gente que empieza a comentar una situación meteorológica. Esos comentarios pues van creando un cierto estado de opinión, que a veces ese estado de opinión puede ser desacertado. Es decir, alguien con poca formación en meteorología empieza a comentar pues determinadas salidas de un modelo numérico, se va creando un sistema de alarma, y si el servicio meteorológico tarda en salir pues a responder a ese estado de opinión, pues al final puede poner al organismo en una situación incómoda, ¿no? Es decir, que no solamente hay que estar en las redes sociales, sino que hay que estar desde el principio dejando claro el mensaje, no solamente por dejar nuestro mensaje, el mensaje del servicio oficial, que es el que están esperando los ciudadanos, sino porque hay mucha gente, que yo creo que lo hablaremos luego, que no se informa, sobre todo la gente joven, no se informa con los medios tradicionales. Mis hijos que van a la universidad, pues yo nunca los he visto ver un telediario o leer un periódico, y se informan a través de las redes sociales. Entonces, es la doble presencia la que tenemos que tener. Primero, por dejar nuestro mensaje, y segundo, por dirigirnos a un público que nos informa ya con los medios tradicionales. Yo creo que no nos podemos quedar fuera de las redes sociales. Hay mucha gente que efectivamente pues, ya nos está informando con los medios tradicionales. Quizá no es el mejor lugar para hacer una divulgación, para hacer llegar esos conocimientos, porque al final el aprender requiere un tiempo, un espacio, una tranquilidad, y las redes sociales a veces hay mucho ruido, hay mucha información, mucha de esa información no es buena, pero sí que hay parte de ella que es una información válida, y es una forma de hacerla llegar a más gente, a otras generaciones que de otra manera, a lo mejor no
no se interesan por este tema. Nuestro deber, como es hacer llegar la información, es que llegue a todo el mundo, a todos los públicos. Con el paso del tiempo, seguramente la sociedad vaya aprendiendo cada vez más a distinguir esa información buena de la mala. Que tenemos que estar en las redes sociales es una realidad, básicamente porque hay mucha gente allí y, como bien comentaban mis compañeros, la gente muchas veces no ve el informativo y la manera de informarse es a través de las redes sociales. No tan solo la gente joven, que sí que se informa por TikTok muchas veces y es su fuente de noticias, sino también la gente mayor, quizá no por TikTok, pero quizá por Facebook o por un vídeo de WhatsApp. Entonces, las redes sociales tenemos que estar presentes y qué mejor que nosotros de una manera rigurosa, divulgativa, pero diciendo las cosas tal y como son. Y también tenemos que ser realistas, que cuando vamos a buscar una información tenemos que saber dónde estamos buscando. Porque claro, si estamos buscando una fuente que no es 100%, por ejemplo de meteorología, qué mejor que mirar a EMET, si buscamos en otra fuente X, entonces claro, tenemos que ser responsables también nosotros de qué estamos buscando. Es verdad que, por poner un poco de contrapunto, estamos en un momento en el que uno dice, por vocación sí debería estar en redes sociales, debería seguir con mi labor de comunicación. Muchas veces, no solo en meteorología y climatología, sino ya muchas veces abrimos ya también el espectro a temas medioambientales. Uno por vocación sí cree que tiene que estar, pero no me negaréis que a veces dices, mira, le daría una patada al teléfono y al ordenador, porque ¿qué significa tener que estar? ¿Significa solo divulgar y solo colgar un número de tweets? ¿O también significa responder a todos aquellos que divulgan de una forma errónea, que divulgan con mejor o con mala intención? Es decir, que el papel que tengamos que tener en las redes sociales no está ni mucho menos definido. Y a nosotros, trabajemos en la Agencia Estatal de Meteorología, trabajemos en un medio de comunicación, nadie nos define. Sí nos definen el trabajo que tenemos que hacer en pantalla, pero nadie nos define el trabajo que tenemos que hacer en redes sociales. Al final forma parte de nuestra voluntad. Y por eso veréis que hay compañeros que elaboran mucha información en redes sociales y otras que no. Creo que tenemos un problema con eso. Más allá de lo romántico y de lo bonito, que es que estaremos ahí, lucharemos contra la desinformación, contra las fake news, contra los bulos. Pero es verdad que al final no deja de ser una decisión personal. Y yo entiendo, y aquí José Ángel supongo que en algún momento saldrá en esta mesa redonda, que no es agradable muchas veces recibir los comentarios que puedas recibir de la gente. Y si no es tu obligación, por mucha vocación que tengas, ¿dónde está el límite, ¿no? La sobreexposición en redes sociales crea fatiga, ¿no? Y más en los tiempos en los que estamos, en que hay mucho ruido, pero hay que distinguir la parte personal de divulgación, que es la que estáis exponiendo vosotros, de la parte institucional, que es la que representa Rubén o represento yo, ¿no? Desde un punto de vista personal sí que te puedes pensar, me voy a retirar de las redes sociales, por lo menos desde un poco tiempo, pero eso desde un punto de vista de una administración es implanteable. Nuestra obligación es dar información, abstraernos del ruido y bueno, pues ya sabemos, es que aquí en meteorología somos como los árbitros al fútbol, estamos acostumbrados ya a que nos insulten y que nos digan y que, en fin, no ahora con las redes sociales, ¿no? Sino los chascarrillos de ascensor de siempre, pero es nuestra obligación estar ahí porque lo primero está dentro de lo que son los estatutos de la Agencia Estatal de Meteorología, hablando del organismo de la Agencia Estatal de Meteorología, y luego al ser un servicio público es que los ciudadanos nos pagan para eso, para que estemos ahí, para dar la información. Muchas veces es difícil, pero para un organismo de la administración yo creo que no se puede plantear el abandonar las redes sociales, como sí que se lo puede plantear, yo creo que con legitimidad un particular. Claro, lo que pasa es que es agotador y bueno, como organismo público también podemos plantearnos hasta dónde llegamos, ¿no? Porque hay mucho ruido, muchas veces en AEMET salimos a contextualizar algunas noticias que no son del todo correctas o incluso a desmentir, pero tampoco podemos ser los polis, ¿no? de las redes sociales. Hay mucha gente que todavía se informa en televisión, ¿no? Gente mayor. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? de mi suegra, que me llamó en plena dana, me dice, mira, es que había llegado un mensaje según el cual con unos radares habíamos movido, ¿no? las nubes hacia Valencia. Sí, claro, pero yo le digo, ¿y eso quién lo dice?
Y claro, un silencio ahí al otro lado del teléfono. ¿Quién dice eso? No, uno que sabe. ¿Y ese quién es? ¿Quién es ese? ¿No? Claro, es que esta generación que ha vivido con la televisión, cuando empezó, cuando había solo una cadena y lo que salía en la tele iba a misa, vamos, es que nadie lo cuestionaba. Y entonces yo creo que lo extrapolan un poco a las redes sociales, a un WhatsApp, y digo, hombre, pero ¿no ves que ese quién es? Y no te das cuenta que eso no puede ser. Y la respuesta, digo, joder, la respuesta es que me la ha mandado mi hermana. Y claro, eso es muy difícil combatir eso, luchar contra eso, porque al final se la ha mandado alguien de su confianza. ¿Cómo le va a estar engañando a su hermana? Y es que no es eso, es que a tu hermana también la han engañado, ¿no? Entonces, ¿creéis que se puede hacer algo ante eso? Pues es que ya empezando por lo primero, que es que hace, no sé, ¿cómo decirte? Hace 5 años parecía que solo teníamos que combatir lo que se hacía mal en Twitter, y ahora ya tienes que plantearte lo que se hace mal en Twitter, lo que se hace mal en Instagram, lo que se hace mal en Facebook, en TikTok. O sea, quiero decir, al final las redes sociales tienen un poder de divulgación, sea el contenido que sea, que realmente es imposible de que le plantes cara, ¿no? Yo creo que sí forma parte de ese buen ejercicio, ese de buen futuro que todos pensamos, que es que hay que educar a los más jóvenes. Yo estoy con José Carlos, yo tengo dos críos de 12 y 8 años, y la verdad es que lo de ojear un periódico, lo de ver un informativo, es una cosa que es que ni se lo plantean. Todo es redes sociales, y todo lo que perciben de redes sociales es la verdad, y además en la selección de fuentes, incluso en temas que les gusten. Mi hijo mayor es súper aficionado a fútbol, ni tan siquiera le cuesta decir, oye, voy a buscar información correcta, ¿no? El rumor, la noticia medio falsa, la medio verdad, tiene mucha capacidad de recorrido, ¿no? Quiero felicitar especialmente a la labor que hace la delegación de la Comunidad Valenciana en redes sociales, a través de Twitter. Creo que sois claramente la delegación que hace un mejor trabajo, y además no solo por publicación constante de datos, y que nosotros los que trabajamos en medios de comunicación nos permite explicar al gran público con datos en la mano, con datos, con conclusiones, qué es lo que está pasando, pero que además os dedicáis a responder a la gente, que es lo que decía antes. Ya me parece, estoy de acuerdo en que como institución tenéis que estar, no creo que tengáis ninguna obligación en responder, y estáis ahí respondiendo. Lo digo porque me he encontrado con compañeros a los que de forma totalmente normal y comprensible se les va la calma por el desagüe ante ciertos comentarios, ante ciertas actitudes. Y creo que precisamente es una de las cosas que hay que mantener como principio. Yo creo que afortunadamente esas personas se siguen informando principalmente a través de los medios de comunicación clásicos como los vuestros, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos un poco salvados. Pero los datos son los datos. Otra cosa será el que no quiera aceptarlos, el que no quiera creerlos, el que no los considere, pero los datos están ahí. Yo creo que son lo más importante. Habléis de datos, de presentar los datos, pero es que en las redes sociales, sobre todo, también en programas de televisión a veces se muestran datos. Yo recuerdo un programa de mucha audiencia que decía 1961, 14 grados, 2021, 14 grados, conclusión, no hay cambio climático, la misma temperatura en 60 años, o sea que también es importante cómo presenta los datos. Claro, ese mensaje es muy potente, es muy simplón, entonces eso cala enseguida. Luego vas tú detrás, así casi con el aliento fuera, diciendo, no, pero claro, es que no hay una significación estadística, la temperatura ha subido, ya, nada, no, nos perdemos, ¿no? O como pasó la primavera pasada, 2016, 13,1 grados, AEMET dice que la primavera es fría, 2024, 13,1 grados, la primavera es muy cálida, ya está, propaganda, no sé qué. Son datos, han dado datos, pero hay que contextualizarlos bien. Y lo de la temperatura, bueno, pero contextualizar, explicar qué ha pasado con la primavera fría y la cálida con la misma temperatura, es que no te lo compra nadie, sinceramente, ¿no? Y entonces aquí viene lo siguiente que quería comentar, ¿no? Que a veces, incluso entre nosotros mismos, nos enzarzamos muchas veces en si hay que ser muy rigurosos, si hay que ir al tercer decimal. A veces, pues bueno, no sé, muchas veces comentaba una compañera, ¿no? Es que empieza la información meteorológica con que hay un frente, no sé qué, de 1013 hectopascales. O sea, la pregunta es, ¿somos excesivamente encorsetados a la hora de dar la información? ¿Podemos o debemos aligerar la carga de nuestro mensaje para llegar más? No vamos a hacer como ese programa de máxima audiencia, pero es que ese mensaje se compra mucho mejor. ¿Qué podemos hacer para que nos compren el mensaje?
de los datos rigurosos. ¿Dónde están los que decían que íbamos hacia una sequía eterna y que ya nunca más iba a llover y nos estamos ahogando en este mes de marzo, ¿no? Claro, tú lanzas ese mensaje y dices, pues es verdad, ¿dónde están los que decían que nunca iba, que ya no iba a llover más y que nos encaminábamos hacia el desierto? La realidad, la verdad, es que es bastante compleja, ¿no? Y los que se lanzan a dedicar estos bulos, pues hacen lo que se llama en inglés el cherry picking, ¿no? Cogen un dato y aquí, en castellano diríamos, hacer de la anécdota categoría, ¿no? Cojo un dato y ya ese dato lo extrapolo y esta va a ser la realidad siempre. No sé si habréis oído hablar de la ley de Brandolini. ¿Alguno ha oído hablar de la ley de Brandolini? Bueno, la ley de Brandolini, si lo lees en la Wikipedia, te dice que es el principio de asimetría de la estupidez. Y es que la cantidad de energía que se necesita para refutar una tontería es al menos un orden de magnitud superior a la que cuesta emitirla. Respecto a la parte del rigor y de si podemos simplificar mensajes, bueno, yo creo que los comunicadores de meteorología es precisamente lo que intentamos hacer, ¿no? Hacer una balanza entre hacer atractiva la información para que llegue a la gente, para que llame la atención, para que incluso pueda despertar el interés o la vocación alguno por el tiempo, y el rigor. Por supuesto, es que no lo podemos perder. O sea, yo creo que no nos queda otra que mantener el rigor y seguir siendo científicos. Comuniquemos, tengamos de formación o no. Lo único que nos queda es el rigor. ¿Podemos decir que el sector de los medios de comunicación en general mantiene el mismo rigor a la hora de hablar de meteorología y climatología? Pues no. O sea, da vergüenza. Es así, da vergüenza titulares, expresiones, invitados, la relevancia que se le da a determinadas personas. Mirad, me voy a poner en un escenario que ojalá no se cumpla, pero a ver si alguien de aquí es capaz de decirme que está seguro que no. Hasta ahora tenemos la suerte de que los que nos dedicamos a comunicar la previsión meteorológica somos todos geógrafos, físicos, algunos de ciencias medioambientales, vale. ¿Estáis seguros que no habrá algún medio de comunicación que un día diga, ay, pues yo voy a apostar por este de redes? No voy a decir nombres, pero hay aquí algún personaje que con Filomena se hizo muy famoso y que ya aparece de forma recurrente en los medios. ¿Estáis seguros que no habrá algún medio de comunicación que diga, pues yo de hombre del tiempo me voy a poner a este por bandera? No creo que nadie esté totalmente convencido. Creo de verdad, no os voy a pasar el marrón, Rubén, pero creo que la Agencia Estatal de Meteorología tiene que pedir a los medios de comunicación, que ya lo hacéis, pero que no sé si hay alguna forma de exprimir más de que el rigor en la ciencia meteorológica y climatológica tiene que estar absolutamente presente. Bueno, también tenemos que ser conscientes que muchos programas saben a quién van a llamar. Entonces, si no llaman a un meteorólogo que tienen en la casa, es porque no les interesa quizá un meteorólogo y prefieren otra cara, otro discurso o simplemente pues, que la gente lo vea. Pero que tenemos que ser realistas, que hay batallas que no se pueden entrar porque es que las vamos a perder. Cada programa de televisión tiene una productora y los productores cuando llaman a alguien saben a quién están llamando. Entonces, es lo mismo, la fuente. Si no quieres llamar a la Agencia Estatal de Meteorología, que es la fuente oficial, y llamas a una persona que no es ni mayor de edad para que te dé una previsión, que no ha hecho ni una carrera, ni un máster, que le puede gustar mucho la meteorología, pero no tiene unos estudios detrás, no tiene una experiencia detrás. Entonces, allí no podemos hacer nada. Es que no es por personalizar, pero el tema famoso de aquella persona que acertó la Filomena es que, joder, no quiero sacarlo nunca, pero siempre me viene. Porque es que, claro, es un gran bulo eso, ¿no? Y lo sabemos. Y al principio decíamos, bueno, en AEMET, ¿no? ¿Decimos algo o no decimos algo? Porque, claro, al principio decir algo es amplificarlo. Claro, cuando ya está amplificado, ya vas por detrás. Pero claro, ¿qué pasa aquí? Eso ya está en todos los medios de comunicación. En aquel momento sí que hicimos una serie de acciones comunicativas en Twitter, en el blog de AEMET, todo lo que quieras, pero ya había calado el mensaje. ¿Y ahora qué empieza a aparecer? Joder, si se puede acertar el tiempo, pues poco menos que levantando una piedra, y estos matos de AEMET necesitan 133 millones de euros, pues ¿para qué?
Y eso va calando y cada vez hay más mensajes de esos en las redes sociales. Ahora, si buscáis un poquito, aparecen un montón de ese tipo de mensajes. Entonces, se crea un caldo de cultivo ahí, que luego pues vemos lo que pasa al otro lado del charco, ¿no? Que se cargan al 20% de la plantilla del Servicio Oceanográfico y Meteorológico en 3 semanas, sin hacer un análisis serio de lo que hay ahí, o que quieren cerrar el observatorio de Mauna Loa, ¿no? Con lo cual ya no hay cambio climático, y ya, total, no hay medidas de CO2. Entonces, joder, yo ahí al principio decía, bueno, pues esto es el clickbait, normal que los medios tienen que hacer clic, no pasa nada, pero ha ido variando mi opinión y creo que pasa y mucho, y que una cosa que empezó siendo inocente, pues no lo es tanto. Entonces aquí venía la siguiente pregunta, ¿no? Toda esta historia de la desinformación, ¿es mejor dejarlo estar o denunciarlo públicamente? Es que yo creo que personalizar esa lucha, quiero decir, personalizarla de tu parte hacia alguien individual al otro lado, me parece que no puedes entrar. Y lamentablemente tenemos ejemplos de algunos compañeros que sí han entrado y lo han pagado caro. Lo han pagado caro porque luego es un acoso, y además en redes sociales, lamentablemente, esto es como el bullying de los coles, se pone de moda darle bofetadas a uno y parece que todos van en la misma dirección, ¿no? Y es que es lamentable, es que lamentablemente hay un señor por ahí al otro, como decías, al otro lado del charco, pues que su mensaje cala. Y además no me diréis que esto no deja de ser paradójico, que al final todos usamos una red social, aunque no nos gusta y no nos gusta su propietario, y los que nos dedicamos a la comunicación tenemos que seguir abriéndola y utilizándolo todos los días, porque la mayoría de instituciones comunican su mensaje a través de esta red. O sea, estamos atrapados de tal forma que para nosotros, desde los medios de comunicación, es imposible salir de esa red. A ver, yo creo que sí que hay un cierto límite y ya lo hemos sobrepasado. Para mí el límite estaba en ver que hay una intencionalidad de desprestigiar a instituciones como, por ejemplo, EMET. Que yo creo que depende, tenemos que contestar, pero depende dónde están las personas. Por ejemplo, hay muchos bots con el tema de coronavirus, ahora con el cambio climático hay muchos chats en Telegram, en WhatsApp, donde tienen una palabra que sale en Twitter y ya todos los bots están allí en contra de eso, y que si decimos cambio climático te van a saltar muchísimas respuestas que no son personas, simplemente son bots, y con eso no puedes hacer nada. Esto es una parte. Y la otra, puedes ver información y hay algunas que dices, bueno, esto es una tontería, no pasa nada, pero otra que me ha venido ahora a la mente de la persona que hizo un vídeo diciendo que el radar de Valencia no funcionaba. Cuando yo vi eso, me hirvió la sangre, digo, es que no puede ser. Y cuando vi gente que se lo creía, gente con estudios, gente que conozco, y yo les decía, pero esto no es verdad. Y les enviaba pues todos los tweets de AEMET que lo iban confirmando de que sí, que el radar en ocasiones, pues cuando es necesario, funciona. Claro, cuando veían que yo les contestaba con datos, decían, vale, pero no todo el mundo quiere escuchar. La gente muchas veces ve el vídeo de esa persona enfadada y se lo creen a muerte. Yo le contesté a esa persona, le dije pues que eso no era correcto, fuente pues del tweet de AEMET, de sí que está funcionando y todo, y luego me empezaron a contestar personas o bots diciendo cosas barbaridades. En la pregunta de si lo tenemos que combatir en redes, creo que todos tenemos la misma opinión y se lo dejo votando a él. Y en los responsables políticos que de forma pública lanzan, y lo hemos visto, y creo que nos podrías contar ahora 1000 ejemplos, que son capaces de, como portavoz, lanzar los mismos mensajes que encontramos en redes sociales, lanzarlos al público. ¿Y ahí qué hacemos? Porque yo entiendo que a un pringao de redes sociales no tengo por qué responderle. Pero ¿y a un político qué? Lo siento, te dejo al marrón, pero es que me parece que estamos en esas. Es que es muy interesante lo que dices, porque lo primero que hay que hacer es hacerse la pregunta ¿por qué se intenta desprestigiar a determinados organismos científicos? Si encontramos esa respuesta, quizá podemos atacar el problema. En el caso que dices, aquí nos tenemos que abstraer de lo que pasó el 29 de octubre, ¿no? Porque aquí, es decir, hay 200 muertos, en fin, hay responsabilidades judiciales. Vamos a olvidarnos de este tema. Es decir, hasta cierto punto es comprensible que alguien que piense que puede ser imputado pues empiece a echar balones fuera, ¿no? Pero fuera de este caso, o sea, en el día a día general,
¿Qué interés puede tener un político, como estamos viendo ya saliéndonos de España en Estados Unidos o en otros países, de desprestigiar a organismos científicos? Es que no tengo respuesta a eso. Vamos a mirar un poco hacia el futuro. Ya tenemos aquí la inteligencia artificial, ¿no? Seguro que la usamos todos y todas en nuestro día a día para facilitarnos el trabajo o dificultárnoslo, no sé, porque si la desinformación tiene peligro, la inteligencia artificial mal utilizada es alucinante. Yo pongo como ejemplo un día que me pasaron un recorte de un periódico, de una noticia, y así, una foto, ¿no? Y le dije a una inteligencia artificial, transcríbeme esto. Se inventó la noticia. O sea, con el titular que se leía bien y un poquito lo que había sacado de ahí, se lo inventó. Entonces, hay que ser muy crítico, yo creo, todavía con la inteligencia artificial. Total, que la pregunta es, ya para ir al futuro, ¿creéis vosotros y vosotras que la inteligencia artificial nos va a ayudar en la comunicación meteorológica? Sin duda, es un paso más, es un hito más dentro del desarrollo humano. No podemos... podemos opinar que no nos gusta, pero es que da lo mismo lo que opinemos, porque la inteligencia artificial pues seguirá desarrollándose en el futuro. Y claro, como en todas nuevas tecnologías, pues habrá beneficiados y habrá perjudicados. Algunos de los que estamos aquí perderemos nuestras funciones porque la inteligencia artificial lo hará mejor que nosotros. Lógicamente, con tanta información, la inteligencia artificial nos va a superar. Nosotros no tenemos capacidad de procesar tanta información, pero sí que hay un aspecto muy importante que por ahora la inteligencia artificial no consigue, y es que a la hora de comunicar es muy importante también la forma en la que se comunica. José Manuel Sánchez Ron, el catedrático y académico de la lengua, en su discurso de aceptación hace ya más de 20 años, en 2003, hablaba de la emoción como una parte muy importante de la comunicación y de la divulgación científica. Os voy a leer, porque lo tengo aquí anotado, lo que decía en su discurso de aceptación de miembro de la Real Academia. Decía: no son muchos los científicos que son capaces de educar y conmover. Es preciso ir más allá de la mera divulgación, penetrar en los ricos y alambicados dominios en los que se funden el ensayo, la divulgación y la literatura. La inteligencia artificial podrá divulgar, pero no lo podrá hacer como un buen comunicador. Entonces, lo que hay que avanzar, lo que hay que darse cuenta, que es que nosotros tenemos algo que por ahora la inteligencia artificial no logra hacer, que es la emoción, ¿no? Ver, por ejemplo, un vídeo de hace 40 años de Carl Sagan, pues demostrando cómo Eratóstenes hace más de 2000 años demostró la esfericidad de la Tierra y el radio de la Tierra. Ver a Carl Sagan haciéndolo con 2 palitos y una cartulina, pues es emocionante, ¿no? Y eso forma parte de la emoción y forma parte de la imaginación del ser humano, y yo creo que por ahí debemos ir, ¿no? En dar datos y en comunicarlos con emoción, pues para captar la atención de la sociedad. Que puede ser una herramienta súper potente para generar a lo mejor mejores gráficos, tener más apoyo en la información que contamos, pero el factor humano pues sigue siendo nuestro. Y esa emoción, ese transmitir al público, ese mensaje, ese que te puedan mirar a la cara, mirar a los ojos cuando tú les estás contando algo, eso no nos lo va a quitar. Sin embargo, puede ser un buen apoyo. Cojamos la parte buena y que no nos quite tampoco el puesto. Y además de la emoción, también de los pequeños detalles, porque sobre todo es donde está fallando más por el momento la inteligencia artificial, de conocer bien el territorio, saber qué es lo que acostumbra a suceder con este viento, con esta temperatura. Pues esos pequeños detalles, que es el cariño con lo que hacemos nosotros, eso por el momento la inteligencia artificial no lo tiene. Perdonadme, pero es que además no tengo ninguna duda. Pero ninguna duda. O sea, ¿cuántos de vosotros no habéis visto un vídeo ahora mismo que circula en redes sociales y no os habéis dado cuenta que era inteligencia artificial y que parecía un ser humano explicándote algo? Que no te das cuenta. En estos momentos no te das cuenta. Y os puedo decir la experiencia que tenemos en Aquí la Tierra. Los guionistas están absolutamente espantados de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial cuando ponemos lo que nosotros llamamos una entradilla. ¿Cómo le damos introducción a un reportaje? Le ponemos al maldito ChatGPT: hazme la entradilla muy seria, hazme la entradilla algo humorística, ponme un chiste para hablar del queso de Idiazábal, y te lo hace.
y ese texto se lo pones ahora mismo, ya lo puedes poner a una recreación gráfica de alguien que parece una persona y que transmite emoción a través de las expresiones de la cara, y te lo hace y no te das cuenta. Lo siento, pero mi experiencia es que ese es nuestro futuro y que quizás el reto está en que alguien nos diga cuándo es algo generado por inteligencia artificial o cuándo no. Que eso es lo que deberíamos exigir. ¿Nos parece que cuando veamos a alguien en nuestra pantalla del televisor o en el móvil debemos exigir saber si es una persona de verdad o si es una recreación gráfica? Y es que mi experiencia es que de verdad no lo sé diferenciar. Y me decís de las emociones. Es que vaya, ¿no habéis visto un pandita ahí en medio de la nieve que se acerca a la cámara y así con los ojitos medio llorosos? Y es inteligencia artificial. Y te lo tragas. Pero te lo tragas completamente. ¿Sabes? Entonces, de verdad, no es que quiera ser muy agorero, pero las posibilidades a través de nuestros sentidos no son capaces de diferenciarlo. Y por lo tanto, soy bastante pesimista en ese aspecto. ¿Qué os parece si alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues os pasamos el micro y los ponentes van contestando. Soy Jesús Montero, soy el coordinador de telemática de la agencia. En esta época en la que estamos de infosicación, estamos intoxicados de información, ¿qué medios tenéis los divulgadores? ¿Qué herramientas, mejor dicho, tenéis para distinguir con la irrupción de la IA generativa y poder hacer una difusión de vuestra información responsable, clara y basada en evidencia? ¿Qué herramientas tenéis? ¿Cómo disciernes que una fuente de datos es válida de una frente a que no es? Sobre todo en el contexto de la IA generativa. Claro, muchos de los tweets que podéis estar utilizando pueden ser generados por IA generativa. Hombre, a ver, qué pregunta. Yo entiendo que si estoy recurriendo a la cuenta oficial de la cuenca hidrográfica del Tajo, hombre, claro que me la pueden colar, pero tengo que reducir riesgos y entiendo que consultando eso, y no solo por eso, entiendo porque además tú haces un seguimiento de la información. Si estoy mirando el desembalse de la cuenca del Pardo, de la presa del Pardo, es porque llevo 3 semanas viendo los datos y me cuadra que me digan que ha reducido a 50 hectómetros cúbicos por segundo porque hace 3 horas estaba en 60. Claro, es que en el fondo me estás preguntando lo que acabo de decir, ¿no? De respecto a la inteligencia artificial. Es que si te la quieren colar, te la van a colar. Pero bueno, tienes ciertas herramientas para reducir riesgos. Ya está, me callo, que si no voy aquí, ¿no? Yo contesto también. No sé si te referías más a si tenemos nosotros que nos hubieran proporcionado algún tipo de herramienta. La respuesta es no, por el momento no. Algo con lo que eso es por ahora nuestro trabajo personal de conocimiento, de si no vemos a través de la cuenta oficial, ir a la fuente a ver si nos coincide con lo que se está publicando o si seguirán las cuentas de los organismos. Ya como haya un hackeo, pues sí que nos la pueden colar, evidentemente. ¿A quién no? Pero no tenemos ninguna herramienta especial y sí sería una muy buena solución, claro, lo agradeceríamos, tener una doble verificación ahí. A mí me la estuvieron a punto de colar una compañera hace 10 años, más o menos 10 años, cuando todavía no había redes sociales, que me acuerdo, en fin, venía nevando, ¿no? Por allí, por Valencia, y me acuerdo que estaba nevando en el aeropuerto Castellón, y de pronto me llama y me dice que mi madre dice que está en la Plaza de la Reina, que está nevando. Y yo le dije, no puede ser, no puede ser porque no hace frío, que sí, que me está... Y, en fin... si me lo dice mi compañera que se lo está diciendo su madre, ¿por qué no me lo voy a creer? ¿No? Pero es que, claro, es que mi espíritu crítico me dice que no puede ser. Es que estamos a 5 o 6 grados y sí, está lloviendo. Pues no, al final no estaba nevando. Es que le habían enviado a la madre una foto de no sé dónde y es que no estaba nevando. Entonces ya se arregló. Entonces, lo que hay que ser, desde luego, muy prudente, porque meter la pata desde un organismo oficial pues puede agravar la crisis. Es decir, cuando estás en una crisis meteorológica y está lloviendo mucho y metes la pata, pues mejor no decir nada que meter la pata.
y tener un alto espíritu crítico. Otras herramientas, pues tú debes saber más. Si hay alguna herramienta que pueda separar el polvo de la paja, ¿no? Pero ahora mismo lo que hay que es tener a gente en comunicación, gente muy experta, que experta en manejar muchos datos a la vez y con espíritu crítico y con prudencia, ¿no? Pero yo desde luego ahora mismo no lo sé. Y desde luego que sí que intentan colárnosla muy a menudo. Solo déjame decir una cosa. ¿Dónde nos la van a colar? En algunos espacios del tiempo, espacios de divulgación y sobre todo en informativos, cada vez más los vídeos hechos a través de las redes sociales aparecen. En muchos medios de comunicación no se pide ni siquiera permiso a la persona para publicarlos. Hasta ahora, que sepamos, la inteligencia artificial no es capaz de crearte un tornado en Vallecas de una forma creíble, pero no creo que nos falte mucho. Y entonces, para que los medios de comunicación, que ya se tragan algunos vídeos que no son de este momento y de esa localidad, que esto ya pasa, para que se traguen algún vídeo generado por inteligencia artificial, nos falta esto. Bueno, no sé si había alguna pregunta más, y si no, yo creo que ya vamos... Ah. Sí, porque con lo de la Dana, antes en septiembre hubo el huracán Milton y en medios de comunicación salió el meteorólogo John Morales y salió llorando diciendo esto va a ser catastrófico, va a morir gente. Y claro, yo a raíz de eso y luego ver la experiencia de aquí, nosotros ¿cómo deberíamos comunicar? No lo sé, por eso lanzo la pregunta de cuál habría sido la manera más correcta, o porque todos lo veíamos, informamos, pero el mensaje no llegó. Entonces, no lo sé. Si es verdad que nosotros hacemos previsión de qué cae del cielo, pero cuando cae en el suelo ya no sabemos cómo está edificado, cómo va a transcurrir. Pero bueno, ¿cómo podríamos haber comunicado? Y no sé si eso sería correcto. Es mucho más fácil comunicar los efectos de un huracán que comunicar los efectos de algo que no ha pasado hace 40 o 50 años, pero que puede llegar a ser catastrófico. Desde luego lo que he comentado antes, la emoción en el mensaje cala mucho más que mensajes fríos. Hay un estudios ya sobre la forma de divulgación de mensajes de servicios meteorológicos oficiales. En concreto, pues hay un estudio de los efectos del tifón Haiyan en Filipinas, ¿no? Que fue uno de los, o el más intenso de los que tocó tierra, con miles de fallecidos en Filipinas. Y la mayoría de los que recibieron ese mensaje les ocurrió pues lo que estás comentando, ¿no? Que no le dieron importancia porque se transmitió con mensajes del Servicio Meteorológico Oficial, mensajes pues rutinarios, con el lenguaje rutinario. De hecho, el National Weather Service usa mensajes que podríamos decir casi sensibleros, ¿no? Te lanzan mensajes con testimonios de fulanito que se vio afectado por el huracán Katrina, nos va a contar lo que le pasó. Y entonces empieza a contar lo que le pasó, ¿no? Que, bueno, yo estaba en mi casa y no me quería ir, pero al final me convencieron y me fui y me salvó la vida, ¿no? Entonces, claro, eso es más eficiente que un mensaje, que los mensajes rutinarios tienen que seguir emitiéndose, pero hay que buscar unas formas de transmitir esos mensajes. Lo que pasa es que en nuestro caso es, como he dicho, es que no son fenómenos comparables a los huracanes, porque los huracanes tienen una recurrencia todos los años. Hay huracanes casi todos los años de categoría 5 con efectos catastróficos, y afortunadamente nosotros no tenemos gotas frías ni todos los años ni todas las décadas con la intensidad de la que tuvimos el 29 de octubre. Creo que sí, que la emoción es un factor importante y que también, de cara al futuro, creo que lo que tenemos que hacer para poner bien en contexto este tipo de situaciones es no caer en un alarmismo constante, poder distinguir bien los episodios que generan cierto impacto de los que van a generar un tremendo impacto. Pues yo creo que, bueno, solo un apunte, en el caso de Milton, también los dirigentes políticos daban el mismo mensaje. Y terminamos, no, es verdad, porque el propio presidente de Estados Unidos decía: si usted no se va a ir de su casa, póngase la pulserita para poder identificar su cuerpo. Así de crudo, lo decía el presidente, ¿no? O el gobernador de Florida, no recuerdo quién era, pero un dirigente político. Entonces ahí también puede estar la clave. Bueno, pues ya hemos terminado esta mesa redonda. Muchas gracias, Nuria, Jacob, José Ángel e Irene por
por vuestra participación. Yo creo que ha sido muy interesante y yo creo que cerramos ya el acto del Día Meteorológico Mundial. Muchas gracias a todos por asistir.